Documentación. Sí, dentro de eso. ¿Sabe que hay un pequeño... Me acabo de dar cuenta de que no se estaba grabando la clase. ¿Sí? Así que va a parecer que nuestras clases fueron de nada, 40 minutos cuando en realidad venimos ya hace rato. Así que, a ver, solamente para que quede constancia de lo que estuvimos viendo, voy a hablar rapidito así de lo que hicimos. Implementamos en el POM la dependencia de validation. Después, a nivel de la clase, creamos un put mapping. Creamos un nuevo request put de TO, al cual lo anotamos con las anotaciones not null para un tipo numérico y not blank para un tipo string. Y creamos otra clase a diferencia del request de TO, porque justamente quería hacer esa diferenciación entre un tipo y el otro. Bien. Y después mostramos cómo se ejecuta el validate cuando llamamos sin el dato que está anotado, que era que mal la petición, dijimos que esto lo tienen que mejorar ustedes, tienen que investigar cómo hacer que este mensaje sea un poco más lindo. Y después vimos la validación de si mandamos un ID diferente al que mandamos en el PAT y queremos hacer un put de esto, nos dice que es un BAT request. Con la opción de que en la respuesta vuelva el mismo objeto que falló. ¿Sí? Que era en el body, le poníamos el dato. Y esto lo devolvíamos. ¿Sí? En caso de que pase eso, hacemos esto. Y eso permitía que si falla el request cuando lo hacemos con un identificador distinto al que viaja en el PAT, acá nos aparezca el dato de entrada. Acá es fácil porque son dos atributos. Pero si me dicen bat request, yo quiero saber cuál es el bat request. Bueno, les di un ejemplo de que no siempre vamos a usar las anotaciones de validate, que a veces es conveniente que la petición entre directamente al servicio y ustedes después validen manualmente. Bueno, y ese es un poquito el resumen de lo que estuvimos trabajando. Obviamente después ustedes ya lo van a ver en código. Y bueno, realmente no sé en qué me equivoqué. No apreté el botón de grabar aparentemente, así que les pido públicamente disculpas, porque esa parte del video no va a estar. Bueno, dicho eso, este API es de turno, ¿no? Entonces la idea es que podamos terminar de implementar una API REST de turno realmente, que nos sirva para los un turnero, que era un poco la idea de implementación de todo esto. Así que les voy a pedir que abran lo que usen para la base de datos y vamos a crear la estructura de la tabla para poder trabajar. Bueno, a ver, nosotros teníamos nuestra tabla en PostgreSQL 2, base de datos, Postgres, esquemas, public, tablas. Y acá usamos la de usuario, ¿no? Esta es la que estamos trabajando. Bueno, ¿cuál es el escenario a resolver? Es el siguiente, nosotros vamos a tener, no el frontend, sino que lo que vamos a hacer es el lado del back, ¿no? Vamos a tener una persona, el escenario sería, llega una persona a algún lugar, por eso le digo algún lugar, porque ustedes después lo pueden hacer custom, ¿no? Llega una persona física a sacar un turno, para sacar un turno. Por alguna razón tengo que ver la tabla de turnos. Puede ser, Ricardo, que lo hayamos contado en algún momento de algún ejemplo anterior que hayamos hecho. Sacar un turno, ¿sí? Yo lo que es el escenario que planteo es, supóngase que llega y va a usar una máquina que es un tótem, por ejemplo, el típico tótem que está en las farmacias cuando van a sacar un turno, que aparece elegir si es hora social o si es prepaga o si es PAMI, no sé lo que sea. Entonces van a tener las opciones del turno. Entonces la persona
va a hacer una acción que es sacar un turno. Elige la opción y eso para nosotros se va a convertir en un ¿qué? En un post de turno, porque vamos a crear un turno. ¿Ok? Ok. Bien. Ahora, ¿qué datos va a persistir? Voy a tratar de hacer todo grafiquito sencillo como para que después lo pasamos, lo vamos a pasar. ¿Qué datos va a tener mi tabla de turnos? Bueno, y ahí el compañero que dijo que ya tiene la tabla, probablemente yo también lo tenga en algún lugar. No, yo no lo tengo acá. Así que no sé de dónde sacaste la tabla, Ricardo. Por ahí en el Postgres 1, por ahí lo tenés. Puede ser. No, es que es la misma base de datos, eso es lo raro. No, no creo que sea en la misma tabla. O sea, la conexión a Ah, la Postgres es una sola, por eso no, pues no yo puedo también lo ver. tengo, por eso. Bueno, en algún momento la creamos. ¿Qué datos va a tener mi turno? Y bueno, miren, acá yo puedo tener un escenario que sería esta persona, cuando va a sacar un turno acá, supongamos que le, en el totem, a la hora de sacar el turno, le pedimos que cargue el tipo doc y el num doc. Estoy tratando de hacer pseudo interfaz gráfica. Entonces me pide la opción, elige una opción y después carga el tipo de número de documento y después presiona el botoncito y saca un turno. Gracias, Aníbal. Acá ya tenemos la tabla. O sea que en algún momento se ve que ya lo habíamos dejado planteado, ¿no? ¿Estuvimos todos en el mismo curso, chicos? ¿O ellos dos, Eh, tres? O yo estuve dando otro y no me acuerdo. no, no, creo que fue antes de que empezáramos con los usuarios. O sea, primero que metemos fue turnos y después fuimos a usuarios. Y Ok, turno lo dejamos ahí. bien. Mejor entonces, vamos a ahorrar mucho tiempo. Entonces la idea sería cargar los datos estos y persistir en la tabla de turnos con, bueno, la estructura que tenemos acá. Nos dijimos que podemos tener esta estructura seguramente porque tiene una ID serial, es autoincremental. La fecha es cuando se está construyendo este turno. Nombre del atendido, no sé si lo voy a tener al nombre de quien lo atendió, pero seguramente voy a tener el tipo y el número de documentos, salvo que también se lo pida, pero es como que no sé si tiene mucho sentido, ¿no? A lo sumo, si quiero identificar a alguien es por su tipo y número de documento. Si no lo puedo identificar, en el peor de los casos, podría llegar a poner un nombre, ¿no? Opcional, opcional. Y eso lo persisto y vamos a impactar acá con los datos, ¿no? Fecha de atención nace como nula, acá ya lo tienen. Fecha de finalización también, porque no sé cuándo finaliza. Y fecha de cancelación pusimos también. Bueno, con estos datos podríamos llegar a armar una tabla de turnos tranquilamente. Pero adicionalmente podríamos llegar a tener, ver así, una tabla de socios, personas, clientes o algo por el estilo. Pero bueno, no creo que nos interese guardar esos datos momentáneamente. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, el escenario sería sacar turno va a ser un endpoint, o sea, va a ser un post. Después, viéndolo como si fuera yo la persona que ve el tablero a quien llamar, turnos que se fueron encolando, voy a tener otro endpoint que nos va a devolver, no va a ser un post turno, este nos va a permitir hacer un get o un find de todos los turnos. O sea, acá yo voy a ver, por ejemplo, estoy simulando una respuesta mezclándola con un poco de pantalla, ¿no? Voy a ver la fecha, voy a ver, agrandar un poquito esto, llegar a ver la persona, o, no sé, pongo persona así, pero acá voy a poner el tipo de número de documento de esa persona. Por ejemplo, que va a ser el 13 del 6 del 23 y al que voy a atender va a ser a DNI una cosa así. Y acá voy a tratar de responderle también un dato que sería, no sé, en dónde sacó el turno, si es para la caja, si fuera un banco, o si sacó para PAMI, si fuera una farmacia, o si sacó para un especialista, si está dentro de una empresa para, no sé, de medicina que tiene diferentes secciones. Puedo ponerlo, no sé, como un box.
póngase, ¿no? Que lo ponga así más genérico. Entonces acá diría, por ejemplo, no sé, POC PAMI o POCS odontología, ¿no? Depende cómo lo quieran cargar. O, no sé, o si fuera no sé, una obra social. Y así tendría diferentes respuestas. Perdón, ahí. Tendría como una pantallita donde podría llegar a tener diferentes escenarios, ¿no? Ahora, la persona que está en esta pantalla, por así decirlo, estoy tratando de, claro, ¿no? Me senté, recibí la respuesta, lo veo como una pantalla, pero para mí, mi backend en realidad lo que me va a devolver esto que es, si lo pensamos. Esto es un objeto, es un array, es una colección. ¿Qué sería para nosotros esto? Como backend. Del otro lado le tengo que devolver al cliente eso que viene. ¿Están todos de acuerdo que esto es una colección? Son preguntas muy triviales, chicos, las que hago, si no, voy un poco más rapidito y evito esta parte. Pero quiero cerrar el contexto para que después todos tengan bien en claro dónde estaríamos. Al no haber cara, frontend visible, entonces digo, bueno, como que creo que esto ayuda. ¿Puede venir varios modelos a un DTO? Sí, para el cliente, el que recibe la información tuya, vos le vas a devolver una colección de algo. ¿Sí? O sea que tu backend te va a devolver eventualmente esto. Un array que va a tener una estructura similar a esto. ¿Sí? Donde puedes que tengas un ID, puede que tengas una fecha, puede que tengas una no sé, persona, como decía ahí, y un box. Así. Coma, y seguir acá con los datos. ¿Sí? Esto va a devolver tu backend para alimentar esto que está acá. Yo estoy tratando de hacer como una carita y el backend al mismo tiempo, algo sencillo. Tal cual, un JSON. Esto devuelve tu backend. Y alimenta esto que está acá. ¿Se entiende? Ahora, en este escenario, te va a dar el siguiente caso de uso que puede ser, bueno, a este lo quiero atender. Porque acuérdense que estos son los clientes que están en la sala de espera. ¿Sí? Sala de espera, vamos a llamarlo así. Son aquellos que sacaron el turno, no los atendieron todavía y están en la sala de espera. ¿Se entiende? Entonces, a eso los puedo atender. Yo voy a definir una acción acá que se va a llamar atender. Y aparte voy a definir otra acción que es, no sé, se fue. O finalizar. Supongamos que quiero darle finalizar. ¿Por qué? Porque finalicé la atención de esa persona. Ahora, estos dos no pueden estar al mismo tiempo juntos. Es una decisión de negocio. Puede que sí, puede que no. Y así se va a repetir para todos los que vengan acá. Para este, para el otro, para el otro. ¿Me siguen con la idea? Entonces, pensándolo, este sería. Esto que está acá es un endpoint en mi backend. Este es otro endpoint en mi backend. ¿Estamos bien? Este es un post. Este es un get. ¿Este qué podría ser? Boot, watch. Claro, ahí, ¿cuál es la actualización de datos que va a hacer este? Este va a marcar una fecha, según lo que nosotros definimos ahí, y se ve que ya lo habíamos conversado en su momento, por eso está hasta la estructura de la tabla. Va a tener una fecha de atención, o sea que la actualización que va a tener es sobre fecha de atención. Todos los otros campos no se van a tocar. ¿Sí? Y a lo sumo, ahí sí podemos modificar esta tabla. ¿Está? ¿Para hacer qué cosa? Para agregarle quién lo atendió. ¿Entiendes? Entonces a esto, después lo vamos a modificar. Podemos sumar acá el usuario que atendió, y que puede ser un varchar o puede ser un ID. Y en principio puede ser null, ¿sí? Así que porque no tiene atención todavía. ¿Me siguen con la idea? O puede ser una tabla aparte que tenga el turno y quién lo atendió para poder hacer una relación de los usuarios del sistema.
de los usuarios que estábamos tratando de crear nosotros, supongamos que estos son nuestros users del sistema, con el turno que estamos atendiendo. O sea, el ID de este turno invisible, acá, cuando atiende, el usuario que está logueado, en este caso Charlie, está logueado, atendió a este turno. Entonces ahí, en esa tabla, generamos la relación usuario-turno. ¿Se entiende? Sí. Parece sencillo, ¿no? No sé. Quizás lo ven como muy pavo, me avisan. Y seguimos un poquito más rápido con más cosas. Y lo mismo para finalizar. Estos dos. Entonces acá está la elección. Yo les cuento los dos enfoques. En un sistema actual en el que estamos trabajando, nosotros en una base de datos no relacional, directamente tenemos el dato a este nivel. O sea, el usuario no existe en principio porque no lo atiende nadie, pero cuando lo atienden le agregamos directamente el dato. Como es no relacional, no requiere una constraint contra una tabla. Esa es la ventaja de una base de datos no relacional para este escenario. Si fuera una base de datos relacional, yo tendría que tener una tabla acá, adicional, que sería la tabla de usuarios, que nosotros ya lo tenemos. ¿Sí? O sea que esto va a estar acá, en principio. Porque esto solo representa nuestra tabla de turnos. Pero la tabla de usuarios sí, ya la tenemos creada y todo, o sea que no hace falta ni marcarla. Podría tener una tabla intermedia que haga la junta de estos dos con estos dos que están acá. Entonces acá yo tendría la tabla, por ejemplo, usuario, turno. ¿Y qué tendría en esa unión de tablas? ¿Qué datos tendría que armar? ¿Y cuáles sería la APK? ¿Y cuáles serían constraint y demás? ¿Cómo lo pensaríamos? Esa tabla sería de los usuarios que atendieron. O sea, que ¿Mente? hicieron. Ok. Clave de usuario A ver, y usuario ID. ID, usuario Y ID ID, y turno ID. sí. Y entonces con esto podríamos decir que no tendrían que estar acá, ¿no? Si metemos una tabla que haga esa unión, la fecha de atención de este turno es parte de esto. Fecha de finalización, parte de esto. Fecha de cancelación, parte de esto, ¿no? Sale toda esa tabla proyectada, ¿no? Va, esa tabla de junta entre esas dos tablas. O no. Eso es a ver, lo que estoy tratando de lograr es que pensemos qué implementación usar y Esto las es una ventajas y decisión de diseño, sería. exactamente. A vos, ¿te sirve tener una tabla de turnos con esos tres campos ahí? No lo sé. Si por redundancia de datos vos querés quizás un poco de velocidad y no tener que hacer join de tablas, quizás te convenga tener redundancia de datos acá, a este nivel. ¿Sí? Porque si vos querés la fecha de atención, si la querés acá tenés que hacer un join entre esta tabla y venís acá. Eso es tiempo. ¿No? Claro, Cuando vos persistís el usuario turno, quizás querés armar solamente la relación de que este usuario atendió este turno. Por un tema estadístico, de premios, no sé, de algo que le quieras dar a los empleados del lugar. Entonces quizás quieras sacar un reporte, ahí sí, le das una consulta un poco más grande y joineas estas tablas y sabes que este usuario atendió tal y tal turno. Pero eh, para tema de velocidad quizás te convenga simplemente tener las fechas acá. Eso lo deciden. Pero lo que quiero que veamos es esto. Si yo tengo este escenario con estas tres tablas, ya tengo usuarios y tengo turnos. O sea, voy a tener dos servicios que o los apelmazo en una funcionalidad que sea atención turnos, que junta estas dos tablas, o los separo en dos microservicios, uno que sea turno, otro que sea usuario. Y uno gestiona usuarios, alta, baja, modificación, actualización, lo que sea, y el otro gestiona turnos, alta, baja, modificación, atención, lo que sea de turnos, pero referente al turno. ¿Sí? Bueno, ya que tenemos esta tabla, y por un tema de simpleza me parece en este punto, voy a dejar acá eh, vale,
A ver, estoy pensándolo ahora, ¿no? ¿Por qué? Bueno, Profesor, perdón, por sí, como nosotros diseñamos, nosotros hicimos el microservicio de usuario. sí, No está hecho como para que pensemos en usuario turno, ¿no? no. Pero puedes replicar el microservicio, copiar y pegar y te armás el No, sí, sí, microservicio de sí, ya turnos. tenés claro. Exactamente. Esa era la idea. Entonces, esto ya lo tenés. Te falta esto. Con su get, post, put, delete, lo que sea. Sí. Bueno, yo no tengo el script este. Voy a intentar correrlo. Dicho sea de paso. Voy a sacar este. Y voy a generar yo mi tabla en mi base de datos. Porque no sé por qué yo no lo tengo. Y ahí avanzamos con esta parte. ¿Dónde estaba el script? No, quiero crearlo por script, no por... Estaba la hojita para ejecutar el SQL. Acá. Public turno, serial, fecha, nombre atendido. Bueno, acá hemos dejado el nombre atendido de quién lo iba a atender, ¿no? De la persona que atendió. Acá dijimos que vamos a hacer tipo doc y nro doc. Varchar de 11. Not null. Y el tipo doc lo mismo. Creamos la tabla. A ver si nos deja. ¿Salió ok o no salió ok? Revisar. Perfecto. Ya. La tabla está creada. Ahora habría que mapearla y hacer toda la seguilla de cosas con esto. ¿Bien? No le voy a tocar nada más a esto. Quiero dejar así en Solo le principio porque agregaste, ya... perdón, Sí, solo le agregaste usuario y tipo de documento, digamos. Número y tipo doc tipo. y número de documento. El número Ahora doc, les paso el varchar. script actualizado. Ok. ¿Sí? Y, y acá lo dejo para que lo debatamos, porque en base a esto vamos a construir la parte final del microservicio. ¿Quieren hacer una tabla intermedia o quieren que hagamos una sola tabla y trabajar sobre eso? O sea, solo tener tabla de turnos y tabla de usuarios. O Tener la tabla de los usuarios que atendieron turnos. Eso decía. pero ¿cuál sería Tener, la opción? ¿Tener esa o no tenerla? esto es una dictadura disfrazada de democracia. No, esto es una democracia disfrazada de dictadura. A ver qué hacemos. ¿Y cuál sería un caso más realista? De hecho, yo se lo planteo porque este caso realista lo hicimos nosotros con otra tecnología, con otra base de datos, etcétera, pero el concepto de los turnos y manejo lo hicimos. Reemplazamos todo un enlatado comprado y pusimos un sistema nuestro, propio de la empresa. O sea, el caso realista sería tener la tabla que relaciona a los dos. Si es una base de datos relacional, podría llegar a ser así. En una base de datos no relacional no es necesario tener otra tabla. Y si querés ir a un modelo híbrido, tendrías una sola tabla de turnos, pero si todos los datos van a una sola tabla, no tenés ahí, digamos, no puede estar normalizada, se puede empezar a complicar bastante. Acuérdate que en la base de datos relacional hay que normalizar y tener los datos normalizados. ¿Y con Entonces, el tiempo llegamos? Llegamos em, a la relacional. perdón, Carlos. Llegamos a la relacional. Claro, estamos en una relacional, estamos en una postre, nosotros vamos a seguir acá. Lo único que hice acá fue ponerle tipo de documento planteando este escenario ficticio, ¿no? De, bueno, cuando vas a sacar el turno, tu microservicio recibe estos tres datos. Entonces, cuando hagas el post en la tabla de turnos, la tabla tuya no sé cómo estará implementada, si es una NoSQL o una base de datos relacional. Lo importante es que el front te va a pasar esto de alguna manera. O sea que tu request, tu punto de entrada, son mínimo tres datos. Más, digo tres datos.
Esto puede tener una ID de totem, por ejemplo, interno, que yo no lo veo. Una ID de totem que viaja. ¿Para qué? Y no sé, porque para saber qué totem es el que está generando más turnos. O un canal de entrada. Pensá que después venís acá, esa misma persona va a la web, pones una web para sacar turnos, y el turno también te va a caer acá. O sea que lo que acá es una ID, en realidad quizás se llama un canal interno. Entonces, hoy es un totem, mañana es una web. De alguna manera tenés que poder soportar también esa entrada. O sea, esto parece sencillo en el chiquitito. Cuando lo expandís y lo explotás, realmente se pone un poco más complicado. Tiene mucho potencial para armar un sistema de turnos. Yo tiro. Ahí ustedes si quieren después lo pueden trabajar. Pero bueno, ¿qué dicen? Vamos por una tabla así, de armar algo que tenga un muchos a muchos acá para poder juntar esto. O le metemos a esta tablita. Bueno, el nombre se lo saqué yo acá, se lo voy a agregar de vuelta porque acá sí lo tenía. Voy a agregar el otro. Votemos, no sé, ¿quieren votar? Acá en el chat. O mejor acá, no sé, oye, donde quieran. Pero vemos qué hacemos. Una página para una votación. ¿No sería más fácil ponerle el ID en la tabla de turnos y listo? El ID de persona. De ahí de personas si existiera la persona. Cuando la buscas, ¿no? Acá. Claro. Ujú. Claro. Ahora, eso es suponiendo de que yo llego, ponele, ¿no? Te planteé el escenario. Llego al lugar, pongo mi tipo y número de documento, quiero sacar un turno. Eso supone de que ellos tienen que saber que yo existo como un registro. Para hacer eso que decís, Nahuel, de poner un ID de la persona que está sacando el turno. Claro. Y ahí no te dan de alta como persona, ¿o no? Y Alta claro, el de tema es que persona, te tenés que alta de dar de turno. alta. Claro. Acá la idea es sacar un turno que sea lo más liviano. Lo que yo planteaba es, este usuario no es el usuario que va a sacar el turno, es el usuario que lo atiende. El que atendió el turno para que quede la relación de quién lo atiende con el turno que atendió. Ah, ok, ok. ¿Sí? Esa es Es, una. La otra, perdón, la otra es tan sencillo como decir, bueno, le pongo acá el ID de usuario. Usuario, bajo ID. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? No lo puedo hacer como foreign key. O tengo que admitir nulos. Porque si esto es una foreign key contra la tabla de Ese usuario, esto tiene que usuario existir. puede atender a varias veces, claro. Claro. Más, el turno puede ser que, no sé, se ponga este caso, que esto se da realmente en la vida real. Es, llego, me quedaron esperando acá, no sé, me llamaron, el turno sigue vivo, no me presenté, me devuelven a la sala para que vuelva a aparecer en la tele, por ejemplo, ¿no? O en el monitor que están mirando. Entonces, el turno puede como ir cambiando de estado. Te puede atender una persona, después te puede atender otra. El mismo turno puede seguir vivo. Lo atendió Agustín, no lo pudo resolver, lo derivó y después lo atiende otro más. Va y lo toma el turno y lo sigue la gestión. ¿Sí? Entonces, tener una ID que solamente apunte a esto como una sola foreign key no me permite hacer eso. ¿Entiendes? Ya no me permitiría hacer eso. En cambio, teniendo el usuario ID acá y el turno ID acá, bueno, puedo meter más datos. Puedo tener, no sé, la fecha de atención o la fecha de actualización o lo que sea. ¿Sí? Más, acá yo tengo más control en una tabla intermedia que haciendo solamente una constraint. Pero bueno, de vuelta. Son y 51. No pretendo que lo saquemos ahora, pero sí que dejemos sentado las bases para que próximas clases que sigan podamos armar un microservicio que gestione la atención de turnos. La creación de los turnos, la actualización de los turnos, o sea, el hecho de atender un turno, finalizar un turno, derivar un turno, ¿sí? Cancelarlo. Cosas sencillas. Con el agregado de meter esto y después la parte de seguridad sobre el usuario y la parte de documentos. Así que bueno, ¿Qué si hay tenemos alguna que duda. decidir entre relacional y no relacional? No, no relacional no la vamos a usar porque no No vamos la a vamos a implementar usar. una. No. Solamente si mantenemos esto o metemos esto que está acá o quizás hasta falte alguna tabla. ¿Sí? Yo los desafío a que esto que queda acá pendiente, si ustedes
quieren debatir ahí en el chat, armen algún modelito de prueba para ver cómo lo pueden resolver. No, no es una dictadura, como dijo el compañero, ni mucho menos, sino que la idea es que lo puedan decidir y en base a esa decisión, tampoco hacer 50 tablas porque no vale la pena. Creo que muchos están poniendo relación en el chat. Creo que se refieren a relacionar las dos tablas. Creo. Bien. Sí, Porque relacional es están juntar queriendo estas dos relacionar, tablas, ¿no? entonces creo que se refieren a eso. Así que Perfecto. parece que Listo. ganó las elecciones. Excelente. Bueno, nada, yo creo que en el minuto que nos queda no nos vamos a poder terminar, pero entonces vamos a crear una tabla intermedia. La de turno ya la tenemos, la de usuario ya la tenemos, o sea que nos quedaría simplemente crear una nueva tabla. Si quieren hacerlo por script, háganlo, yo no se lo voy a negar. Que sería turno-usuario. ¿Sí? O no sé, si quieren cambiar el nombre después, no pasa nada. ¿Qué va a tener esto? Y va a tener el usuario ID, pero voy modificando un poquito, va a tener el turno ID y acá tengo que decidir qué pasa con esto, si es una fecha de atención o si la actualización lo hago sobre el turno. ¿Entienden? Esto quiero dejar en claro. Estas fechas, ¿qué hacemos? ¿La convertimos en un estado que sea estado del turno, atendido, cancelado, derivado? Porque si es así, podemos crear una nueva tabla que se llame estado turnos. Yendo al modelo relacional podemos tener esto, estado turno. Bueno, estado. Y que tenga que esta fecha de atención en realidad se convierta en un atendido, por ejemplo. 0 anunciado, ¿no? Como que el turno se anunció. El estado 1 sería atendido. Supónganse, ¿no? El estado 2 sería finalizado. Podemos tener un estado 3, sea cancelado. Entonces lo que pasaría es que en realidad estas fechas dejan de ser fechas acá. ¿Se entiende? Y pasaría a tener en realidad una constraint acá. O, depende. Que puedo tener en realidad esa constraint metida acá, con el tipo de estado que queda asociado a ese turno. ¿Me siguen con la idea, chicos? O lo estoy mareando mucho. Y Perdonen, las ¿eh? fechas No es la irían idea. también en un solo turno. ¿Perdón? Y las fechas irían también en un solo turno. Y las O que las fechas. sacamos. Claro, la fecha de atendido. Sí, en realidad acá se convierte solamente en una fecha. ¿Sí? Y actualizás la fecha cada vez que haces una acción sobre el turno. ¿Se entiende? Cada vez que... Esto va a quedar fijo porque es el usuario y el turno quedan fijos. No sé, atendí el turno, ¿qué va a hacer? Bueno, vengo acá, turno para este usuario, me devuelve el registro, actualizo la fecha y cambio el estado. ¿Cuál es el siguiente estado? Atendido. Es más, quiero ser un poco más osado todavía. Y digo, podría tener la transición de los estados, ¿no? Como un grafo de estados de los estados posibles. Yo puedo decir que el enunciado puede pasar a atendido y finalizado. Claro. Y que, no sé, ¿sí? Puedo empezar a armar esos diferentes estados. Entonces, no me quiero salir demasiado. Esto ya es una idea. Quizás hasta acá lleguemos. Este planteamiento está interesante. Entonces, el siguiente escenario podría llegar a ser, bueno, si el estado 0, ¿a qué estado puede pasar? Estado anterior, estado siguiente. Entonces, puedo venir y decir, ok, pongamos que esto lo dejo acá. Lo voy a eliminar esta tabla, pero quiero crear una para mostrar. Puedo venir y crear una tabla adicional que sea estados. Los estados. ¿Qué datos va a tener? Bueno, puedo llegar a tener el estado inicial. ¿Eh? Perdón, el ID.
Puedo tener un estado anterior. Puedo tener un estado siguiente. Una descripción, por ejemplo. Y si quiero puedo marcar como un estado final. ¿No? O sea, ¿qué quiero lograr con esto? Espero que se logre entender con un exe, quizás sea más rapidito y se entiende. Digo, bueno, estos son los campos, ¿no? Ahí, estado anterior, estado siguiente, la descripción del estado, creo que le puse, nombre, no sé qué le puse, descripción, y si es estado final. Así. Pues sí que el estado ID 1, que es, ¿cómo dijimos que se llamaba el estado? Anunciado. Entonces digo, anunciado. ¿Cuál es el estado anterior? Ninguno. No tiene estado anterior el estado anunciado, ¿no? Porque acabo de sacar. ¿Cuál podría ser un estado siguiente para el estado anunciado? Sí. Es una definición de una regla de negocio. Supónganse que un estado anunciado puede llegar a pasar a atendido. O atendiendo, no sé. Supongamos que tenemos o en atención, no sé, como para darle un poco. En atención, ahí está, como que lo están entendiendo ahora, que no finalizó. ¿Es un estado final eso? No. ¿Están atendiendo? No, 0. Siguiente, el ID2. ¿Sí? ¿Tiene un estado anterior? Sí, podría ser este 1. O sea, para el estado 1, ¿sí? ¿Cuál es la descripción de este estado, de este ID? Es, En yo atención. digo, ¿cómo se llama este estado? Bueno, no sé, este corresponde al en atención. No sé, en realidad, ese es el siguiente, dice acá, ¿no? Supongamos que el estado siguiente a este no tiene ninguno. Estado siguiente, acá está mal. Esto es un ID. El anunciado puede pasar a atendido. Entonces, este es el atendido. ¿Cuál es el estado siguiente? El 2 de este. Este, 2, porque el estado siguiente es atendido. ¿El atendido es un estado final? No. ¿Tiene un estado siguiente? Sí, podría tener tranquilamente un ID 3. ¿Sí? ¿Cuál es el estado anterior de este ID 3 posible? Podría llegar a ser, no sé, el ID 2. Este que está acá. ¿Cuál es el estado siguiente de este? Y este es el finalizado. Este no tiene ID. Como sé que no tiene un estado siguiente. Entonces, este es un estado final. Esto es una configuración. Que después ustedes pueden decir, te paso este ID, te paso el estado anterior y te paso este y que me digas si es un estado posible del siguiente. No sé, una cosa por el estilo. Ustedes pueden llegar a usarlo como configuración de estados. Entonces, en un momento determinado quieren hacer un turno atendido y pasarlo atendido de vuelta, esta configuración no le va a dejar pasar. ¿Se entiende? Se le puede dar mucho más potencial que solamente relacionar dos tablitas. Y esto se puede expandir mucho más todavía, pero bueno, estoy tratando de acotarlo lo más que puedo. ¿Sí? Una acotación, ¿no? Esta tabla es un workflow, pero la otra tabla Sí, ya chiquitito. no sería turnos usuario. En realidad lo que sería la tabla de relación sería movimientos de usuario, o movimientos del turno, en realidad. Lo que vos Sí, la querés realidad ver es que en el otro ahí, son los movimientos que va teniendo el turno, por qué estado fue pasando o no. tal cual, ahí sí, pasa que mutó de una tablita sencilla, entonces quizá me estoy olvidando de que sí, si el estado va a ir mutando, es un wizard o es un workflow, como dijo Nahue, ¿sí? Arranca acá y puede ser atendido, o sea, entonces después, ¿qué me permite esto? Que yo pueda llegar a armar, sí, un grafito de estados. Tiene el estado inicial se va al otro, ¿sí? Este se va al otro que está por acá y después, no sé, este es el estado final. Y acá puede venir acá, y acá se puede ir acá, no sé, y después de acá quizás se puede ir al estado final. Entonces, ampliar un poquito más. Entonces, esto se puede armar en una lógica que me permita controlar un flujo como un workflow, como dijo Ana.
No pretendo que lleguemos a esto, obviamente, ¿no? Pero los desafío a que si se animan, esto ya lo tienen. Ya lo tienen. No hace falta que hagan esta que estábamos implementando ahora. Esto les cuento por si alguno lo quiere hacer. Pero bueno, yo creo que acá vamos a llegar. No más que eso. No va a dar el tiempo tampoco. ¿Está bien? ¿Les parece un buen desafío o vamos por el camino más liganito que era simplemente meter ahí, dejar las fechas y listo? Y no relacionar nada. Vamos con esto, ya fue. Bueno, hagan una cosa, piénsenlo, si quieren tienen ahí un mensajito en el chat, pregúntense entre ustedes, les habilito el formulario así lo dejo descansar. Ya estamos a las 10 de la noche. ¿Eso qué sería? ¿Sería otro microservicio? Este sería el de turnos. No, pero me sería refiero parte del tendrías- ¿Cómo esto sería? Porque- No, esto sería parte del de turno en este caso. Ahí está habilitado O sea, estaríamos considerando todas las tablas parte, o sea, todo para tener un microservicio, un propio microservicio. O no. Sí, esto, si lo querés pensar así como un workflow, como dijo Nahue, esto sí es un microservicio aparte. Se configura como Ok. workflow de estados, por ejemplo. Ok. Sí podría llamarse tranquilamente así. Y vos podés si esto fuera mucho más grande, la verdad que no tiene sentido para esto, realmente es como matar una mosca a cañonazo, pero te sirve para entender que se puede llegar a hacer mucho más que solamente conectar dos microservicios entre sí por un pain o usando REST en Play. Como que le quiero dar un poquito de aditivo para que se lleven algo más. Bueno, profe, vamos derecho por ahí. ¿Sí? Bueno. Y al final lo dockerizamos y listo. Y ya cerramos la flotilla ahí con todo lo que falta. Bueno, chicos, nos pasamos 4 minutos. Les pido disculpas. Cerramos acá. Nos vemos el jueves. Ok. Vamos, profe, gracias. Gracias. Vamos el jueves. A ustedes por Chao, quedarse. profe, gracias. La gente Dale, que nos vemos. vemos. Buenas noches. Gracias, saludos.